Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y momentos especiales. Hoy prepárense porque les traigo algo que de verdad me ha tocado el corazón y sé que a ustedes también les va a encantar. Como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en una historia preciosa, un momento de esos que te hacen creer en el amor y en las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Vamos a ser testigos de un aniversario sorpresa que hizo brotar lágrimas de emoción, lágrimas genuinas, de esas que nacen del alma. Y no se trata de cualquier aniversario, estamos hablando del aniversario de Burak y Neslihan. Burak y Neslihan, una pareja que irradia amor y complicidad, han logrado construir una relación que inspira a todos los que los rodean. Son de esas parejas que te hacen pensar, yo quiero algo así. Y por eso cuando me enteré de la sorpresa que Burak le tenía preparada a Neslihan, supe que tenía que compartirla con ustedes. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gustan las historias de amor con finales felices, y más aún si tienen un toque de sorpresa y emoción? Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero aprovechar este momento para pedirles un favorcito muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de amor, de las sorpresas emotivas y de los momentos que te hacen sonreír, no duden en suscribirse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para sentir la emoción, porque les voy a contar todo sobre el aniversario sorpresa de Burak y Neslihan. La historia comienza semanas antes del aniversario. Burak, con la complicidad de amigos y familiares de Neslihan, empezó a planear cada detalle de la sorpresa. Quería que fuera algo inolvidable, algo que Neslihan recordara para siempre como un símbolo de su amor. No quería la típica cena romántica, aunque también pensó en eso, pero sentía que necesitaba algo más, algo que realmente la sorprendiera y la emocionara. Una cena romántica en un restaurante lujoso con música suave y velas parpadeantes sería agradable sin duda, pero Burak buscaba algo más profundo, algo que conectara con los sueños y anhelos de Neslihan. Él quería regalarle una experiencia, un recuerdo imborrable que trascendiera lo material. Después de darle muchas vueltas, mientras paseaba por el parque donde se conocieron y recordaba los momentos más especiales de su relación, tuvo una idea brillante. Neslihan siempre había soñado con visitar un pequeño pueblo costero, un lugar con calles empedradas, casas coloridas y una vista impresionante al mar. Un lugar tranquilo, lleno de encanto y romanticismo. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde se respiraba paz y serenidad. Habían visto fotos de estos pueblos en revistas de viajes y Neslihan siempre suspiraba, diciendo que algún día quería perderse por esas callejuelas y disfrutar de la brisa marina. Así que Burak decidió que ese sería el escenario perfecto para su sorpresa. El primer paso fue contactar con los amigos y familiares más cercanos de Neslihan. No quería que ella sospechara nada, así que tuvo que ser muy cuidadoso y discreto. Creó un grupo de chat secreto y les contó su idea, explicándoles cada detalle y pidiéndoles su ayuda para llevarla a cabo. Todos se mostraron entusiasmados y dispuestos a colaborar. Sabían lo mucho que Neslihan amaba a Burak y lo importante que era para él este aniversario. Juntos empezaron a organizar el viaje en secreto, coordinando horarios, reservando transportes y asignando tareas. Fue un verdadero trabajo en equipo, impulsado por el amor y la amistad. Reservaron una pequeña casa rural en el pueblo costero, una joya escondida con vistas al mar. Burak se encargó personalmente de la decoración, eligiendo con mimo cada detalle. Llenó la casa con flores frescas, velas aromáticas y fotos de Burak y Neslihan juntos, desde los primeros meses de su relación hasta las últimas vacaciones que habían compartido. Cada foto contaba una historia, cada imagen recordaba un momento especial. También se encargó de preparar una deliciosa cena con los platos favoritos de Neslihan. Consultó con la madre de Neslihan para asegurarse de que no faltara ninguno de sus ingredientes secretos. No faltó el postre de chocolate que tanto le gusta. Un pastel de chocolate con fresas frescas y una cobertura de crema batida, la perdición de Neslihan. El día del aniversario, Burak se levantó temprano y preparó el desayuno para Neslihan.
Le llevó una bandeja con café, tostadas con mermelada y un ramo de flores a la cama. Neslihan se despertó con una sonrisa y lo abrazó con fuerza. Burak le dijo que tenían una reserva en un restaurante elegante de la ciudad, un lugar con estrellas Michelin y una reputación impecable. Neslihan se emocionó, pero no sospechaba ni por asomo lo que le esperaba. Se arregló con mucho esmero, eligiendo un vestido precioso de seda que le había regalado Burak el año anterior y maquillándose con cuidado. Quería verse radiante para su aniversario. Cuando salieron de casa, Burak condujo en dirección opuesta al restaurante. Neslihan se extrañó y le preguntó por qué no tomaban la ruta habitual. Burak le dijo que quería darle una vuelta por la ciudad antes de cenar, que quería mostrarle un nuevo mural que habían pintado en el centro. Neslihan, confiada y embelesada por la idea de pasar más tiempo con Burak, no sospechó nada. Después de un rato, Burak detuvo el coche en una carretera secundaria que conducía al pueblo costero. El camino era sinuoso y rodeado de vegetación. Neslihan, confundida, le preguntó a dónde iban. Burak le sonrió con complicidad y le dijo que era una sorpresa, que cerrara los ojos y confiara en él. Al llegar al pueblo, Neslihan se quedó boquiabierta. Abrió los ojos lentamente y se maravilló con la belleza del lugar. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. Las calles empedradas, las casas coloridas pintadas en tonos pastel, el aroma a mar mezclado con el perfume de las flores, todo era mágico. Parecía sacado de un cuento de hadas. Burak la guió hasta la casa rural, donde la esperaban sus amigos y familiares, escondidos detrás de la puerta, listos para gritar ¡sorpresa! Al verlos, Neslihan no pudo contener las lágrimas. Estaba completamente sorprendida y emocionada. No entendía cómo Burak había logrado organizar todo esto sin que ella se diera cuenta. Todos la abrazaron y la felicitaron por su aniversario. Le regalaron flores, tarjetas y pequeños detalles que habían preparado especialmente para ella. Neslihan no podía creer lo que estaba pasando. Era el mejor regalo que jamás había recibido. Un regalo hecho con amor, dedicación y mucha planificación. La cena fue increíble. La comida deliciosa, preparada con ingredientes frescos y con el toque especial de la madre de Neslihan. La compañía inmejorable, rodeada de las personas que más la querían. Y el ambiente simplemente perfecto con la luz tenue de las velas y la música suave de fondo. Burak le dedicó unas palabras preciosas a Neslihan, expresándole todo su amor y agradecimiento por ser su compañera, su amiga y su confidente. Le dijo que era la mujer de su vida y que no podía imaginar su futuro sin ella. Neslihan, con los ojos llenos de lágrimas, le respondió con una sonrisa sincera y un beso apasionado. Un beso que sellaba su amor y prometía una vida juntos llena de felicidad. Después de la cena, todos se sentaron alrededor de una fogata en la playa, cantando canciones, contando historias y compartiendo risas. El cielo estaba estrellado y la luna brillaba con intensidad. La brisa marina era refrescante y el sonido de las olas arrullaba sus sueños. Era una noche mágica, un recuerdo que Neslihan atesoraría para siempre. Un momento de conexión, de alegría y de amor puro. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Antes de irse a dormir, Burak le regaló a Neslihan un álbum de fotos hecho a mano con los mejores momentos de su relación. Cada foto venía acompañada de un mensaje escrito por Burak, expresando sus sentimientos y emociones. Palabras sinceras, llenas de amor y admiración. Desde la primera cita hasta el último viaje, cada página contaba una historia única y especial. Neslihan, al ver el álbum, no pudo evitar llorar de emoción. Era un regalo increíblemente personal y significativo. Se sintió amada, valorada y profundamente agradecida por tener a Burak en su vida. Él había puesto todo su corazón en este regalo, demostrando una vez más lo mucho que la amaba. Al día siguiente, después de desayunar y disfrutar de las vistas del pueblo costero, Burak y Neslihan regresaron a casa, con el corazón lleno de alegría y gratitud. Habían vivido una experiencia inolvidable, un aniversario que superó todas sus expectativas. Esta historia me encanta porque nos recuerda la importancia de los detalles, de los gestos de amor y de las sorpresas que alegran el alma. Burak logró crear un momento mágico para Neslihan, un aniversario que superó todas sus expectativas y que fortaleció aún más su relación. Nos enseña que el amor se encuentra en las pequeñas cosas, en los detalles pensados y en el cariño que se demuestra a diario.
Y es que al final el amor se trata de eso, de sorprender, de emocionar, de cuidar y de hacer feliz a la persona que amas. Y Burak lo hizo a la perfección. Nos demostró que el amor verdadero se expresa con acciones, con detalles y con una dedicación constante. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Y espero que les haya recordado la importancia de celebrar el amor en todas sus formas. El amor es un regalo precioso y debemos cuidarlo y nutrirlo cada día. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia del aniversario sorpresa de Burak y Neslihan tanto como yo disfruté contándosela. Es una historia preciosa que nos recuerda que el amor, la planificación y un toque de sorpresa pueden crear momentos inolvidables. Hemos visto cómo la complicidad de amigos y familiares, la elección del lugar perfecto y la atención a los detalles pueden transformar un aniversario ordinario en una experiencia mágica. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les inspire. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustaría recibir una sorpresa así? ¿O tal vez han planeado alguna sorpresa similar para alguien especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Cuéntenme sus propias historias de amor y sorpresas, siempre son bienvenidas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, divertido y emotivo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.